Bienvenidos, hermanos, ¿cómo están? ¿Vencidos? Amén. ¿Por qué no, si quieren si les gusta, se unen a nosotros? Vamos a hacer unas alabanzas este día. Este primer canto se llama Cuán grande es Él, es un himno y vamos a cantarle, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Y mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Esta se llama Porque Cantemos
Démosle porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré el mañana. Y porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Paz y vida vale más y más solo por Él. El río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida, y al ver la vida triunfando en victoria, veré gloriosas luces y veré al Rey. Y porque Él vive, triunfaré mañana. Y porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor amado, te damos gracias esta mañana por la bendición que tenemos de estar juntos otra vez. Honramos tu nombre, te glorificamos, te alabamos porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque enviaste del cielo al Salvador, a nuestro Redentor, a Jesucristo, que al morir en la cruz y levantarse de la tumba, garantizó nuestra salvación. Gracias por el don que tenemos, por el sello del Espíritu Santo en todos los que creemos en Cristo. Gracias por ser nuestro consolador, que vive al lado de nosotros, como antes se diría nuestro Paracleto, alguien que camina con nosotros todo el tiempo, que nos cuida, nos protege de todo mal y nos dirige por el buen camino. Nos redarguye cuando estamos haciendo las cosas que no deberíamos. Nos corrige para que cada día seamos mejores, que cada día caminemos hacia la santidad. Gracias, Dios, por el poder del Espíritu Santo que nos consuela en nuestras tribulaciones, que nos da fortaleza en nuestras debilidades. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo y así garantizar que nada nos pase sin que tú, oh Padre Celestial, lo permitas.
Estamos en tus manos y de tus manos nadie nos puede arrebatar. Gracias por tener cuidado de nosotros y escuchar nuestras peticiones. Que cada martes tenemos una lista de peticiones ante el trono de tu gracia y sabemos que esas peticiones están siendo respondidas, no cuando nosotros queremos, sino cuando tu voluntad lo designa. Y tú sabes perfectamente cuándo es la mejor manera y cómo es la mejor manera y cuándo es el mejor tiempo para nosotros. Tú siempre quieres el bien de nuestras almas. Tú sabes nuestro futuro y a veces, para evitarnos cosas peores, permites que pasemos por las cosas más leves. Gracias por tener cuidado de tu pueblo, por tener cuidado de nosotros, por estar con la familia de Ivonne, donde quiera que vivan allá en México, y ayudarles a pasar por este trago amargo que la vida les ha traído ante la pérdida de un ser querido. Gracias por ayudarnos a nosotros, que unidos a la familia Medrano, también sufrimos la separación, no la pérdida de la hermana Nati. Te agradecemos, Dios, porque en todo tiempo estás con nosotros. Sabemos que a la hermana Nati no la hemos perdido. Cuando algo o alguien se pierde, no sabemos dónde está, pero nosotros sí sabemos dónde ella está. Y está contigo, está en tu presencia. Y aunque ella no puede venir hacia nosotros hoy, ni va a poder regresar con nosotros, pero un día nosotros vamos a llegar donde ella está y nos vamos a juntar nuevamente y vamos a estar unidos por toda la eternidad. Dios, danos la dirección para que podamos aprovechar esta oportunidad y testificar a aquellos familiares y amigos que no te conocen todavía. Y que sepan que hay una sola manera de juntarnos de nuevo con hermana Nati. Es a través de Jesucristo. No hay otro medio, es el único medio que tú proveíste. Así que, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu dirección, en tu provisión y en tu protección en todo lo que haremos. Estamos para estudiar este tema nuevamente sobre el apóstol Pedro y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que hable y que nosotros atentamente escuchemos el llamado que tú nos tienes para hoy y que aprendamos de tu palabra cada día, y que cada día nos esforcemos y nos preocupemos por mantener ese desarrollo y esa conexión contigo. Cada día crezcamos en madurez espiritual. Gracias, Padre Santo, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar con nosotros hoy. Algunas veces he pensado si será bueno decirle al hermano gracias por venir a la iglesia, ¿verdad? Porque pareciera que nos hacen un favor al venir, ¿verdad? Pero la verdad es que cada uno de los que venimos nos hacemos un favor nosotros mismos. Porque no hay cosa mejor que estar en la casa del Señor y dedicar un tiempo para el Señor, ¿verdad? Qué bueno es estar siempre listos. Acuérdense que nuestro ministerio puede ser apoyado de 3 maneras: en efectivo o con cheque. Ahí tenemos una caja ahí atrás. Nosotros no recogemos ofrenda. Quien quiere apoyar el ministerio pasa allá y ahí está el arca de las ofrendas y puede depositarlo. También puede hacerlo a través de Zelle. Ahí está la información. IPSA Tesorería, puede mandar un Zelle a ese email, a ese correo electrónico y de esa manera pues va directamente al banco de nuestra iglesia, ¿verdad? Esa es la manera, es la tercera manera de apoyar la iglesia y el ministerio para seguir expandiéndonos, seguir adelante, ¿no? Muy bien, aprendiendo del apóstol Pedro. Comenzamos a hablar del apóstol Pedro el domingo pasado. Fue nuestro primer sermón y vamos a hacer 5 sermones sobre el apóstol Pedro, sobre la vida del apóstol Pedro. Y vamos a aprender. Yo creo, es interesante, por mucho tiempo yo anduve buscando y no encontraba datos completos sobre cómo murieron los apóstoles. Acuérdense que fueron 12. De los 12, uno ya sabía cómo murió. ¿Se acuerdan ustedes? Todo el mundo sabe cómo murió Judas.
Eso lo sabemos fácil. Pero de los demás no tenía. Algunos sí están ahí en la Biblia, como Jacobo rápido dice ahí en Hechos que fue decapitado por el rey. Pero hasta ahí llega. Y sabemos que Juan escribió el Apocalipsis a los años por ahí, llegando al primer centenario, 96 al 100 después de Cristo, cuando Juan el apóstol escribió el libro de Apocalipsis o las revelaciones de Jesucristo, como se le conoce también. Y sabemos que él estaba expatriado por causa del evangelio en una isla llamada Patmos. Lo mandaron a él porque le cancelaron su lugar de vivir, su lugar donde él vivía, como castigo lo mandaron para allá. Pero no había una promesa que el apóstol Juan no iba a morir igual que los demás. El apóstol Juan murió ancianito. Como dirían en el tiempo pasado mis antepasados, murió de muerte natural. Él es el único que no sufrió martirio. El apóstol Pedro es un personaje interesante para estudiar, igual que todos. Podemos aprender de cada uno de los apóstoles, incluyendo de la traición de Judas. Podemos aprender bastante. De la negativa o que Pedro haya negado a Jesucristo, no una, pero 3 veces. Podemos aprender mucho del lado oscuro de Pedro. Y podemos aprender de cada uno de ellos. Tomás, por ejemplo, se conoce como el apóstol de la duda. Porque él, cuando le dijeron resucitó al Señor, no, dijo, hasta que no meta mi dedo en él, no les voy a creer, ¿no? Y 8 días después, o sea, otro día domingo, apareció ahí donde estaban reunidos y le dijo, Tomás, mira, aquí está. Y dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque a Tomás le dijo, porque viste, creíste, le dijo, ¿verdad? Y podemos aprender de todos, pero el turno ahora es aprender de Pedro. Y no vamos a poder cubrir todo lo de Pedro porque cada uno tiene bastante que podemos estudiar. Pero sí podemos aprender bastante ahorita, por lo menos en estos 5 sermones que he apartado, ¿no? Para el mes de octubre. Pedro y su encuentro con Jesús, eso estudiamos el domingo pasado. Ahora vamos a hablar de Pedro y su conexión con el Padre. Acuérdense que Pedro era un simple pescador de la aldea de Betsaida, pero hizo su vida no en Betsaida, sino por cuestiones de trabajo o de profesión, se movió a Capernaum, ciudad marítima, y Capernaum tenía un puerto, y en ese puerto, a la entrada de ese puerto, Pedro construyó su casa. ¿Por qué? Porque él era pescador de profesión, y era bien exitoso porque tenía una compañía de pesca que no solo él solo no podía manejarla, y se había asociado con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Eran 4 hermanos, los primeros 4 discípulos que Cristo llamó. Pedro y Andrés eran hermanos y Jacobo y Juan también eran hermanos. 2 parejas de hermanos y los 4 eran pescadores. Interesante lo que estudiamos el domingo pasado, pero ahora quiero que nos centremos en su conexión con el Padre. Y este asunto lo agarré de un versículo que también lo mencioné el domingo pasado. Está en San Mateo capítulo 16 y versículo 17. Yo lo escribí en la pantalla, pero otra vez recomiendo que tengan su Biblia a mano, y si no es su Biblia, su aplicación en el teléfono. Es importantísimo, no solo tener el teléfono y sustituir la Biblia por el teléfono, sino que en el teléfono tener una aplicación de la Biblia que no ocupa conexión, no ocupa ninguna conexión de internet. Si usted quiere, baja la Biblia que se llama YouVersion y allí va a aparecerle una lista como de 31 versiones en español solamente de la Biblia, aparte de todos los otros idiomas que usted quiera o pueda hojear, pero usted elige las versiones que usted quiera de ahí y le pone descargar, no le ocupa ni memoria. Descarga las versiones que usted quiera y donde usted quiera usted puede abrir esa app. Ya, yo lo ocupo incluso en el avión, donde no hay señal ahí en el avión y hay que pagar una gran cantidad. Yo ya llevo todo ahí y no tengo ningún problema. Puede utilizarla en cualquier parte
Y de momento hablé como que viajo mucho, ¿verdad? Pero no es cierto. Allá de vez en cuando. Entonces el versículo que vamos a leer está en Mateo 16, el capítulo 16 y el versículo 17. Y miren lo que dice. Entonces le respondió Jesús a Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acuérdese que el contexto de este pasaje viene seguido de una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente tenía diferentes opiniones de Jesús. Unos decían que era un gran profeta, como ahora muchos creen que Jesús simplemente fue un gran profeta. Otros creían en aquel entonces que era Moisés, otros decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Y entonces habían diferentes opiniones acerca de quién es Jesús, igual que hoy. Entonces Jesús no le interesaba mucho lo que la opinión de toda la gente decía de él. Se centró en los 12 y les dijo directamente a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí es donde saltó el Pedro, aquel que hablábamos el domingo, ¿no? Ese que rápido, que ni había terminado de hablar y ya estaba la respuesta. Se levantó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde Jesús le dice: bienaventurado eres. Simón, hijo de Jonás. También hablábamos de la diferencia entre Simón, hijo de Jonás, Cefas y Pedro. Eso es importante. Simón, hijo de Jonás, así se llamaba antes del encuentro con Cristo. Cristo le cambió el nombre de Simón, hijo de Jonás, y le dijo: tú te llamarás a partir de ahora Cefas. Cefas quiere decir piedra, pero Cefas es un nombre arameo, que era el idioma que hablaba Jesús con sus discípulos en aquel tiempo. Todo el mundo en aquel tiempo hablaba solo arameo. Y aunque el idioma oficial era el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero hay frases todavía que están literalmente en arameo, no se han traducido a los idiomas. Por ejemplo, en cualquier versión de la Biblia que usted abra, va a encontrar versículos como Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan ustedes? Esa es una de las palabras de la cruz. Cuando Cristo está muriendo, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa parte está literalmente en arameo. También hay un momento donde Pedro resucita a una niña y dice: Talita cumi, a ti te digo levántate. Esa frase es también en arameo, literalmente en arameo. Todos opinan que en aquel tiempo el idioma común era el arameo, era un idioma que habían traído del exilio, aunque el oficial ahí era el griego. Entonces, el punto es que después que le dijo: te llamarás Cefas, que significa piedra, en español Cefas significa Pedro. Y de ahí es donde nosotros tenemos Pedro, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro, una vez llamado Simón, hijo de Jonás, antes de Cristo un nombre, después de Cristo otro nombre. Entonces es interesante lo que pasa en Pedro, porque ese nombre va a ser utilizado como piedra del ángulo, como una de las principales piedras del ángulo para construir la iglesia del Señor, simbólicamente hablando. La parte que yo quiero enfocarme en este versículo es la última, que dice: porque no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos discípulos habían? 12. Pero entre los 12, Dios en el cielo decidió revelárselo ¿a quién? A Pedro. Ahí hay una relación especial entre Pedro y Dios. Y para que entiendan lo que he estado haciendo yo ahorita investigando sobre este tema, les hice una lista, 3 personas nomás de las muchas que hay, de personas que en la Biblia dice que estaban bien conectadas con Dios y que de una manera
buena, sana, los envidio. Ahí sí, no es que la envidia en este caso, no creo que sea pecado envidiar a este tipo de personas. Así como el celo. Los celos son malos, están entre las listas de los deseos de la carne, pero el celo por las cosas de Dios está autorizado en la Biblia. Entonces sí hay cositas que cuando tienen que ver con Dios pueden ser bien aplicadas. Me da envidia Noé. Y les voy a decir por qué. Porque Génesis 6, 8 y 9, miren lo que dice. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esa es la envidia de la buena que le digo, ¿bien? No que ustedes digan que yo soy justo, o que ustedes digan que yo soy perfecto. Eso nunca va a pasar, ¿verdad? Y si ustedes no llegan a decir eso de mí, ¿ustedes creen que Dios lo puede decir? Pero eso es lo que me llama la atención. Que Dios tenga una opinión directa de Noé. El trasfondo de lo que está pasando con Noé ya lo conocen, ¿no? En Génesis 6, versículo 1, Dios dispuso destruir todo ser viviente de sobre la faz de la tierra. Y va a mandar el diluvio que va a cubrir todo y se va a morir todo. No va a quedar nada vivo. Todo lo que tiene vida va a morir. Animales, plantas y seres humanos, todo va a morir. Parejo, va a morir. Y cuando Dios ya había dispuesto a hacer todo eso, aparece eso. Pero Noé, ¿qué pasó? Halló gracia ante los ojos de Dios. Entre toda la humanidad. Y fíjese que no está hablando solo de la época de Noé. Dice, en todas las generaciones. Ante los ojos de Dios, estas son las generaciones de Noé. Y ahí viene que él era varón justo y era perfecto en sus generaciones. Esas generaciones es complicadito estudiarlo o entenderlo o aplicarlo, ¿no? Algunos dicen que las generaciones duran 20 años. Yo voy a cumplir 60 ahorita en diciembre, para que vayan comprándome ya el regalo, ¿no? Ah, bueno. Voy a cumplir 60 ahorita en diciembre. Y si la generación dura 20 años, ¿cuántas generaciones llevo ya? Ya llevo 3, ¿verdad? Me va ganando, hermano. Ya llevo 3 generaciones. Si fuera 20 años cada generación. Pero las generaciones no pueden marcarse así con fechas. Entonces algunas se juntan, se mezclan una con la otra. Antes que termine una ya comenzó la otra y no se puede estipular exactamente, ¿no? Sin embargo, pasen las generaciones que pasen. Pasó una generación y decía, no es justo, no es perfecto. Se murieron, vinieron otras y esa generación decía, no es justo y es perfecto. Y pasaba otra y lo mismo, justo y perfecto. Al grado que cuando Dios dijo, voy a matarlos a todos, dijo, no, a Noé no. ¿Por qué? Porque no es justo y no es perfecto. Y la historia ya la saben ustedes, ¿no? Ya del barquito y todo eso ya saben, ¿no? Pero bien interesante. Hay detalles que yo nunca había pensado. Hasta un día que alguien hizo un caso como de broma, un meme voy a decir, dijeron, grandes arquitectos diseñaron el Titanic y se hundió. ¿Qué estudio tenía Noé si no habían universidades? ¿Ah? Noé era una persona simple. Y esa barca, mire, pasó flotando 40 días y 40 noches bajo una gran tempestad. Duró 120 días flotando en el agua hasta que encalló en el monte Ararat. Es tremendo lo que hizo Noé. Una arca tremenda. Y Dios directamente habló con Noé y le dijo, esta clase de madera vas a usar sin ir a la universidad. Esta clase de situación vas a usar para brea. Brea, una brea de un palo, usó como
como pegamento, como glue para sellarla y que no se entrara el agua. Estas son las medidas. De adelante de esta medida, de atrás de esta medida, de lo alto de esta medida, el techo de esta manera. Dios le dio el diseño. Y Noé lo estaba construyendo, pero ¿quién sabía de Dios? Y todos se burlaban de Noé por la locura que estaba haciendo. Ahora, fíjense qué interesante, porque la cosa se pone todavía más intrigante. Dios le dice a Noé que construya un barco. Nunca nadie sabía que era un barco. Y Dios le dice que va a caer un diluvio. Y nunca antes había llovido en la tierra. No había llovido nunca. Nadie sabía que era que cayera agua del cielo. Porque dice la Biblia que la tierra era regada por un rocío de la mañana. Salía ese rocío y regaba toda la tierra y no había necesidad de lluvia. ¿Cómo ocupamos de eso ahora, no? Tan seca la tierra que cae una cantidad de lluvia y no se penetra. Se lava, se va por otro lado. Noé tenía una conexión con Dios, Noé, al grado de que Dios le habló de tú a tú, así. Y proveyó esa salvación. Otro es Abraham. Abraham, tengo este versículo de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. En Isaías 41:8 dice así: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Quién? Mi amigo. ¿Quién está diciendo eso? Es Dios. Yo sí quisiera, y por eso le digo, envidio otra vez, que Dios dijera que yo soy su amigo. Esto no lo dice Dios de cualquier persona. Pero sí, en la Biblia hay 3 pasajes. Uno está en Deuteronomio, en donde está diciendo claramente que Dios llamó a Abraham su amigo. Y otro está en Santiago. Y en Santiago dice claramente, por eso fue llamado amigo de Dios. Pero este versículo no es alguien más, como en Deuteronomio y Santiago. Es Dios mismo diciendo mi amigo. O sea que lo que otros dicen es porque realmente Dios lo dijo. Es mi amigo. Y yo ya se los he mencionado antes, pero en Génesis 18 está muy marcado qué tan amigo de Dios era Abraham. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y camino a Sodoma y Gomorra, a destruirlas, dijo Dios: ¿le encubriré a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer con estas 2 ciudades? No, no se las voy a encubrir. Y un día, mientras Abraham estaba sentado a la puerta de su casa, dice el pasaje, que en aquel entonces no eran casas como las de nosotros, eran más tienda de campaña, se traduce esa parte. Tents serían para nosotros, ¿no? Y allí tenía el tent de él estaba puesto allí en ese lugar. Acuérdense que él era peregrino, entonces era portable la enramada que hacía. Y allí afuera estaba él descansando cuando vio a lo lejos que venían unos varones a visitarlos. Y era nada menos que la Trinidad. Dios mismo llegó a visitar a Abraham a su casa. Y le llevó la noticia de que iba a tener un hijo, que se iba a llamar Isaac, que aunque ya estaba cumpliendo los 100 años, él iba a ser padre, y que aunque, como dice literalmente el pasaje, a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ustedes saben qué es eso, ¿no? Ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya no hay manera de que Sara tenga hijos. Pero le dijo, tu mujer va a tener un hijo. Detrás de la puerta estaba oyendo Sara y dice que se echó la carcajada. Porque no creyó. No creyó. ¿Pero qué? Ahí estaba el muchacho 13 años más tarde. Ahí estaba Isaac, de donde nació la nación de Israel. Y después que le da la noticia ahí, que va a tener un hijo, vamos de camino porque vamos a Sodoma y Gomorra a destruirla. Y Dios le confió eso a Abraham. Y Abraham le dice, Dios,
tú eres justo, tú no vas a matar ahí en Sodoma y Gomorra a los buenos junto con los malos. Abraham sabía que Dios sabía que en Sodoma y Gomorra no había nada bueno. Pero quien tenía en mente a Abraham era su sobrino Lot, que vivía ahí. Y mire, Dios le dijo, bueno, echemos una ojeadita. Si hay 50 justos, no destruimos la ciudad, por amor a esos justos. No habían 50, quizás 45, quizás 40, quizás 20, y llegaron hasta 10 y no encontraron 10. Honestamente, por la pura gracia de Dios, por la intercesión espiritual de Abraham, por la confianza y la conexión que Abraham tenía con Dios directamente, logró salvarse Lot y su familia. Eran 8 en total, los que salieron de ahí y quedaron libres del fuego. La mujer, saben ustedes, se convirtió en estatua de sal más adelante. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? A través de su amigo Abraham, hubo una intercesión y sabe, una vez alguien dijo, ¿ustedes saben que en la Biblia existía el regateo? Y es eso. Me dio risa una vez, porque yo soy el mayor de mis hermanos, ¿no? Tengo un hermano menor y 3 hermanas. Y me acuerdo bien cuando mis hermanitas, estábamos pequeños todos. Bueno, yo todavía estoy pequeño, pero éramos niños todos, ¿verdad? Y me acuerdo que jugando de casita y de tienda y no sé qué cosa, y allí venía una de mis hermanas, era la vendedora del mercado, y la otra venía para comprarle. Y le dice, ¿y esto cuánto vale? O eso vale $1 colón, le dice. Pero si me lo dan unos 50, me lo llevo, le dice la otra, ¿verdad? Dice, esto sabe regatear bien. Esto sabe regatear bien porque al revés le ofrecieron más, ¿no? Llévelo, pues se lo voy a dar, dice la otra, ¿verdad? Niños, ¿no? Pero el regateo tiene que ver con eso. Todavía en algunos lugares creo que existe en nuestros países el regateo, ¿no? Si uno no regatea, le venden las cosas caras, ¿no? Pero Abraham le regateó a Dios y buscó la mayoría de justos posible. Y mire qué confianza la de Dios. El Ser Supremo hablando con Abraham. Y Abraham, yo no tendría valor de regatearle a Dios. No, lo que Dios decreta, lo decreta y ya. Pero Abraham le negoció. Lástima, no encontró lo que buscaba. Y las 2 ciudades tuvieron que ser destruidas de todos modos. Así que tenemos a Noé, que caminaba con Dios y hablaba con Dios de tú a tú. Y miren la maravilla que Dios hizo a través de Noé. Tenemos a Abraham, que también amigo de Dios, el único que se llama directamente amigo de Dios en la Biblia. Y qué confianza. Y de ese hombre ya viejo y que parecía que ya no, tuvo un hijo. La verdad que tuvo 2 hijos, ¿verdad? El primero fue Ismael, porque ellos pensando que Dios necesitaba una ayudita para tener la descendencia, tuvieron ese negocio con la esclava, la egipcia, y donde nació Ismael. Qué error más grande tratar de ayudarle a Dios. Nació Ismael y de Ismael han nacido todos los que ahora conocemos como los musulmanes. Y de Isaac nacieron todos los israelitas que ahora los conocemos como judíos. Entonces la guerra que hay entre musulmanes y judíos no es de ahorita, es desde entonces, porque en aquel entonces Abraham cometió ese error de tener un hijo no como Dios había dicho, ¿no? Ahora dicen que los 2 son hijos de la promesa y ahí están peleándose, ¿no? Personas conectadas con Dios, Noé, y luego está Abraham, uno más. Este se llama David. Otra vez les digo, hay bastantes, pero elegí estos 3. Uno porque en la confianza que tenía Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. El otro, Abraham, porque fue declarado literalmente amigo de Dios. Y este, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso que el corazón en este caso no tiene que ver con el miembro ese que palpita y bombea sangre. El corazón en este caso tiene que ver con el centro de su ser. La voluntad de Dios era ejercida por David.
Y Dios miraba que David sí estaba haciendo su voluntad. Coincidían la voluntad de David con la voluntad de Dios, coincidían. Hechos 13:22 es el versículo que agarré para eso, aunque vamos a encontrar una cantidad grande de referencias bíblicas. Pero mire lo que dice ahí: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, ese es Dios hablando, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ser conforme al corazón de Dios quiere decir que uno hace todo lo que Dios quiere que haga. Pablo lo dijo de esta manera: ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y lo que hago ya no lo hago en la carne, sino lo hago en la fe. Dejo de existir yo y comienzo a hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo difícil. Porque nosotros estamos acostumbrados al yo y al yo, ¿verdad? Yo y yo. Esa es la costumbre. Es natural eso. En inglés le dicen me, myself, and I. Nadie más. Solo yo. Y David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso es que tenía éxito David. Y por eso es que Dios se manifestaba tan grandemente en David. David realmente era un niño cuando pastoreaba ovejas. No sabemos qué años tenía cuando tuvo que enfrentarse al león, cuando tuvo que enfrentarse a un oso. Son animales que no queremos encontrarlos nosotros. Y él defendió al rebaño que él pastoreaba de esas fieras salvajes y los venció. Dicen la mayoría de estudiosos que David tenía aproximadamente 17 años cuando mató al gigante Goliat. Pero ya habían pasado los otros eventos antes. Era un niño cuando se enfrentó con las fieras. A los 17 años mató al gigante Goliat. Y mire, esta semana he andado otra vez por lo que nos pasó con hermana Nati en mi bolsa una piedrita, pero ahora coincidentemente la olvidé. Al cambiarme ropa ya no la puse. Pero tengo una piedrita que cuando yo necesito mucha fe saco esa piedrita. No lo menciono por mucho tiempo porque mi esposa me dijo, usted lo tiene como que fuera amuleto, ¿verdad? Y no quiero que se piense mal de eso, pero es que mire, cuando David iba a matar a Goliat, dice la historia que él descendió al arroyo y recogió 5 piedras y las puso en su bolsita. Al jabal le decían a esa bolsa. Y las puso ahí. Y con su honda, puso una en la honda y mató a Goliat. ¿Para qué recogió las otras 4? Si solo ocupó una. Un día me encontré con otro Goliat en 1 Samuel. Y que el que lo mató ese Goliat era otro personaje, no era David. Y comencé a ver yo qué pasaba aquí. Si yo sabía que David había matado a Goliat, pero aquí dice que este otro lo mató. Y me vine a encontrar con que estos Goliats eran descendientes de Anás, aquel a que Josué le perdonó la vida cuando conquistaron la tierra. No tenía que hacer eso, pero Josué le perdonó la vida. Y estos gigantes vinieron a ser parte de los filisteos, enemigos del pueblo de Israel. Los descendientes de Anás eran 5 gigantes. Por ser gigantes, no es que se llamaban Goliat. Por ser gigantes les decían Goliat. Entonces David mató 1, pero habían ¿cuántos más? 4 más. Y la idea de David cuando llegó al río no fue agarrar 5 piedras por si falló la primera, sino ¿cuál fue la idea de él? Bueno, al matar uno me va a venir el otro. Y al matar ese otro va a venir el otro. Y al matar el otro va a venir el otro. Necesito 5. ¿Se da cuenta cuánta fe tenía David en una piedrita? Y por eso le dijo al gigante, tú vienes a mí bien armado, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y desde entonces, cuando yo tengo mis problemitas,
tengo mis dudas o tengo mis temores, voy a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ando conmigo aquí en la bolsa una piedrita y lo que hago es meter la mano y sobo aquí la piedrita. Digo, Dios está conmigo. Eso lo acostumbro. No sé cada cuánto me pasa, pero antes la andaba todo el tiempo. Poquito a poco la fui dejando la piedrita, ¿no? Hoy solo cuando siento la necesidad de Dios, cuando siento temor de lo que está pasando. Pasamos una semana bastante difícil, que terminó prácticamente el miércoles, esa angustia, y yo estaba clamándole a Dios, sobando esta piedrita. No es solo David que estaba conforme al corazón de Dios. Hay gente que ha estado conectada con Dios después de eso, solo que no tenemos las historias de esa manera. Por ejemplo, quiero dar 3 personas más. Una de ellas es el apóstol Pablo. Y mire lo que escribí. No les busqué más versículos porque no quiero hacer más largo el asunto. Pero el apóstol Pablo, conectado ¿con qué? Con la palabra que Dios daba, porque él no tenía Biblia. Pero Dios le hablaba al apóstol Pablo. Y cuando Dios le hablaba al apóstol Pablo, comenzó a escribir. La Biblia canónica tiene 66 libros. De los 66 libros canonizados, 13 libros los escribió el apóstol Pablo. Díganme si Dios no le hablaba a Pablo. Hagamos la cuenta, ustedes que han estudiado Biblia. ¿Quién escribió más libros en la Biblia? Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Los 5 libros los escribió Moisés. De ahí todos los demás vienen individuales. Vamos a llegar al apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, según San Juan. Escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Y escribió otros 5. El apóstol Pedro escribió 2, Primera y Segunda Pedro, aunque algunos le dicen que son 3, porque el Evangelio de Marcos, acuérdense que Marcos no era apóstol, fue dictado por el apóstol Pedro, pero quien lo escribió fue Marcos. Entonces, de ahí no tiene usted muchos escritores de la Biblia. Por eso es que Pablo haya escrito no 5, o como diría el regateador, no 10, sino que 13, y hasta hay posibilidades que 14, porque la carta de Hebreos es de autor desconocido, y algunos dicen que fue Pablo el que lo escribió, pero no lo pueden probar. Con eso serían 14. No les daría envidia a ustedes que Dios les hable de tal manera, tan audible, tan claro, que ustedes puedan escribir y quizá en un momento decirle, Dios, ¿qué dijiste aquí? Porque no te agarré bien el concepto. Repítemelo, porque quiero escribirlo correctamente, hablando con Dios directamente. ¿No? Uno de los artículos que leí sobre uno de los autores que yo he consultado mucho, el doctor Elvis Carballosa, decía que él vivía para escribir sus libros de teología, tenía un lugar en España y allá tenía su lugar bien propio para estudiar y todo a mano ahí, y ahí se acomodaba él y hacía sus escritos, que eran muy vendidos, sus libros todavía son vendidos y se usaron como libros de texto en seminarios teológicos. Un gran hombre de Dios, un gran teólogo reciente. Pero fíjese, el apóstol Pablo no tenía ningún lugar cómodo. Muchos de estos escritos los escribió desde la cárcel, en prisión. No tenía buena salud, él tenía un problema de miopía. Casi no podía ver. Le había aumentado al grado que la carta de Gálatas lo escribió él y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Él hacía unas letrotas bien grandes. No dicen que a propósito para que ellos las leyeran, sino porque él no las miraba si las hacía muy chiquitas.
Pablo habló con Dios y Dios habló con Pablo. Incluso Pablo es el que dice, yo no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero un día me encontré en el tercer cielo. Habla de la cercanía que él tenía con Dios. Así de fácil. Wow. Y luego vamos a hablar de George Mueller. En el siglo XVIII, 1800 y algo, vivió este hombre en Inglaterra. Este es más reciente todavía, ¿no? Pero créanme, Dios sigue obrando ahora, usando su gente. Este señor estaba conectado en oración con Dios y construyó varios orfanatorios sin pedir ni un 5, sin pedir dinero. Yo no sé cómo funciona eso, pero la evidencia está ahí. Este hombre no era tan buena gente en sus tempranos años, hasta estuvo preso por ladrón. Tuvo problemas de alcoholismo, tuvo otros problemas este hombre. Pero tuvo su encuentro con Jesucristo de repente en una iglesia y todo cambió. Y pues, si este es un ladrón y viene a pedirme dinero, ¿y quién le va a dar? Pero él era otro. La gente no creía, pero él era otro. En su casa comenzó usando su casa como el primer orfanatorio y trajeron 10 niñas para ser cuidadas en su casa. Después tuvo necesidad porque ya había más gente y necesitaba espacio para 300 niños. ¿Y a quién le pedía él? Doblaba sus rodillas y decía, Dios, ahí está la necesidad, no es mía, es tuya. Y que tiene que ver cómo te las arreglas para construir esta casa. Pero necesitamos un orfanatorio para 300. Y dicen que al tiempo estaba hecho el orfanatorio. Y de repente dice, ahora necesito uno para 700. Y construyó varios orfanatorios y no le pidió dinero a nadie, solo doblaba sus rodillas y oraba. Era un hombre de oración. Solo orando, orando, orando. Incluso hay algunas cosas impactantes que narran de él, que dicen que un día estaba orando él porque necesitaba cierta cantidad de dinero, no sabía de dónde iba a salir, y alguien tocó la puerta y le dijo, sentí en mi corazón cuando iba pasando por aquí entregarte este sobre, y allí iba el dinero con el que estaba orando. Yo no sé si ustedes lo creen o no lo creen, pero está escrito, incluso pueden investigar George Mueller, pueden estudiar esos, pueden investigar eso, porque está en la historia, está probado. Y yo leí en mi juventud, leí bastantes libros de lo que tiene que ver con George Mueller. Impactante, hombre. Ahora, en este slide, yo quiero hacerles énfasis a dos cosas. Pablo estaba conectado con Dios a través de ¿qué? A través de la palabra, esa es la Biblia. George Mueller estaba conectado con Dios a través de ¿qué? La oración. Eso es lo que yo enseño. Para tener comunión con Dios o comunicación con Dios, solo se ocupan dos cosas. Usted ora y le habla a Dios, lee la Biblia y escucha lo que Dios quiere decirle. Así nos comunicamos con Dios. Ahora tenemos Biblia, antes no tenían. Bendición tener Biblia hoy. Así que conectarse con Dios tiene que ver con orar y con leer la Biblia. Regresemos al personaje, ¿no? Estamos hablando de Pedro y me fui como por allá a hablar de otros, ¿verdad? ¿Cómo es la conexión de Pedro con Dios? Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está, así como Dios habló con Noé, con Abraham, con David, con Pablo, con George Mueller, así habló con Pedro. ¿Cómo es una persona conectada con Dios? Traten de seguir el hilo de la vida del apóstol Pedro, porque esa es la idea, ¿no? ¿Quién era Pedro? La persona conectada con Dios, en primer lugar, quiere saber cada día más de Dios. Puse el slide un poco al revés, pero la persona que quiere estar bien conectada con Dios, quiere saber más de Dios.
Y lo que escribió ahí en la burbuja, esa es la expresión de Pedro cuando dijeron, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo. Nuestra conexión con Dios comienza por ahí. Definir quién es Cristo. Definir quién es Cristo. Esta semana estuve leyendo un artículo que comentaba con mi hijo en el camino para acá, que le llaman Cultural Relativism, un relativismo cultural. Y la cultura que vivimos hoy es una cultura bastante complicada, voy a decirlo. Las culturas, porque hay múltiples opiniones culturales, todas ellas proclaman tener la verdad. Si habla con uno, está la verdad, habla con otro, tiene la verdad, el otro tiene la verdad, todos tienen la verdad. Y luego dice, y el cristianismo es una cultura también basada en el reino de Dios y también tiene su verdad. Entonces todos tenemos la verdad y lo que hacemos, lo que estamos aprendiendo es a respetarnos cada uno nuestras verdades. No tratamos de convencer al otro que aquel está en el error y que yo estoy en lo correcto, sino que aceptamos, o yo creo esto, ok, síguelo creyendo. ¿Y tú? No, yo creo esto otro. Bueno, síguelo creyendo. Cada quien cree lo que quiere. Y entonces así hemos llegado a vivir cada quien un evangelio diferente. Es bien peligroso, ¿no? ¿Cómo probamos que nuestro evangelio es la verdad de las verdades? Comienza por ahí. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cristo es el Redentor de la humanidad. Cristo es el que vino y nos salvó. Y por eso Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo. Se comienza por saber quién es Cristo. Y al conocer de Jesucristo, comenzar a empaparse de Jesucristo. Por eso la segunda parte que escribí, dice una persona conectada con Dios, vive su vida con devoción y alabanza a Dios. Porque allí dice, ¿a quién iremos? Pedro otra vez, ¿verdad? Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí llegó la confusión donde estaba Cristo predicando. Y acuérdense que Cristo predicaba a multitudes. Era una cantidad de gente exagerada la que él le predicaba. De repente, cuando Cristo comenzó a explicar lo que verdaderamente era ser un discípulo y les comenzó a decir qué significa el sacrificio que tienen que hacer, dejar padre, madre, mujer, hijos, y el que no hace esto no es digno de mí. Y decir, las zorras tienen donde vivir, pero yo no tengo ni una almohada para recostar la cabeza. Y todo el mundo, y este es el Cristo que queremos seguir nosotros. Este que quiere todo de mí, que quiere quitarme todo y que los demás confíen en él así nomás. Entonces la gente comenzó a decepcionarse de lo que habla bonito, pero esto no me gusta, mejor me voy. Y comenzaron a retirarse todos. Los discípulos, que eran los administradores del grupo, ¿no? Preocupados por la iglesia que Cristo había formado. Bueno, no es exactamente así, pero vinieron a Cristo y le dijeron, Maestro, la gente se nos está yendo. Con la idea de que Cristo les iba a decir, cierren todas las puertas y no dejen que se vaya ni uno más. Deténganlos, que no se vayan. Y los que ya se fueron, alcáncenlos y tráiganlos de regreso. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Él no les dijo eso. ¿Qué les dijo? Se están yendo todos ellos, ¿no? Sí. ¿Quieren irse ustedes también? Les dijo. Váyanse. La verdad es esa. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿y a quién iremos? Allá hay muchas teorías, hay muchas cosas que bonito y que parecen bien, pero la verdad está aquí. Y nuestra alabanza y nuestra devoción tiene que estar solamente a Dios. Una persona conectada con Dios se mantiene ahí y vive una vida devocional y vive una vida de alabanza a Dios todo el tiempo. La otra es una persona que asiste y apoya todas las actividades de la iglesia. Este pasaje está tomado del día de Pentecostés.
dice el pasaje que Pedro se levantó, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro aquí está predicando el primer sermón que se haya predicado en una iglesia. Ahí fue cuando se organizó la iglesia, en Hechos capítulo 2. Se organizó la iglesia por primera vez. El Espíritu Santo bautizó a todos los que estaban ahí. Todos los hijos de Dios fueron bautizados. Y ahí entre todos, acuérdense, ¿quién es el que hablaba de todos? Era Simón. Pedro apareció ahí otra vez. Ahí el entremetido, el que nadie le daba el cargo, pero se lo agarraba, ¿no? Él se paró y comenzó a predicarles. Y se organizó la iglesia. Y desde ese entonces hay una iglesia funcionando. No como una organización, porque las organizaciones se les acaba el dinero y se desaparecen. La iglesia es un organismo, no una organización. Y el organismo está funcionando porque tiene vida en sí sola. Y nadie lo puede destruir. Incluso Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Más de 2000 años y aquí está la iglesia funcionando. Con nosotros o sin nosotros la iglesia sigue funcionando. Funciona porque es de Dios. Él la sostiene. Uno más. Se hace amigo de los que buscan ser como Cristo. Esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros estamos caminando con el Señor Jesús, es importante que nos acerquemos a los que caminan con el Señor Jesús y que aprendamos de ellos, que imitemos sus pasos. ¿Por qué? Porque mientras esa conexión entre nosotros mismos no está, no nos alimentamos a crecer en la fe, sino que es posible que nos aislemos más bien. El versículo de Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe? Hace poco comencé a investigar eso. ¿Por qué dice unánimes juntos? ¿Por qué no diría estaban todos juntos y ya? ¿O por qué no todos unánimes y ya? Pero no, el asunto es que no solo estaban reunidos en un solo lugar, sino que estaban juntos en el mismo pensamiento. Su pensamiento era Dios, el pensamiento era Cristo. Todos se alimentaban la fe unos con otros. Y para reforzar un poco lo que dice el hermano Andrés en el estudio bíblico de hoy, piensa constantemente ¿en qué? En ser como Cristo. Ser como Cristo. Una persona conectada con Dios tiene todo esto en mente. Ser como Cristo, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Va a ocurrir un día. Pero mientras nosotros vamos caminando, queremos parecernos más a Cristo. Mientras más nos parecemos a Cristo, mejor nos va en la vida, mejor nos portamos en la vida. Entonces la lista dice así, una persona conectada con Dios quiere saber cada día más de Dios. Vive su vida con devoción y alabanza. Asiste y apoya todas las actividades de la iglesia. Se hace amigo o amiga de los que buscan ser como Cristo y piensa constantemente en ser como Cristo. ¿Se acuerda? Yo tengo este dicho, mi meta es ser hoy mejor que ayer y ser mañana mejor que hoy. Mis errores trato de corregirlos, no volverlos a cometer, porque si no regreso otra vez para allá atrás. Busco qué puedo mejorar para mañana. Esa es la meta. Reflexionemos para terminar. Nuestra conexión con Dios se muestra en 3 cosas. Mi dedicación a la palabra de Dios, o sea, a la Biblia. Ahí está mi conexión con Dios porque Dios me habla, Estaba riéndome un día de un meme, a veces pasa eso, ¿no? Un meme que tenían ahí en Facebook. Y la persona de rodillas y con las manos levantadas, Señor, Señor, háblame. Y de repente de una nube sale una mano y le dan una Biblia. Estudia la Biblia, hijo, le dice, ¿verdad?
Ahí está la voz de Dios. Ahí está la voz de Dios. Estudia la Biblia. Una persona conectada con Dios dedica tiempo a leer la Biblia. 2, dedica tiempo a la oración, porque Dios oye la oración de esa persona. Estoy conectado con Él. Cualquier cosa que yo le digo a Dios me la oye y lo contesta. Si no, pregúntenme, ¿por qué fue la primera vez que me di cuenta de esto? Me costó un poco aceptarlo, pero era real. Yo le dije, Dios, necesito un carrito aunque sea viejo. ¿Y qué creen que me dio? Un carrito viejo. Un día dije yo, ¿por qué le pedí un carrito viejo? Le hubiera pedido uno nuevo, me lo hubiera dado, pero le pedí uno viejito. Dios contesta la oración. Contestémoslo, hagámoslo. Y luego se demuestra también con mi compromiso con la iglesia o en la iglesia donde ya pertenecemos, ¿no? Nuestro compromiso, una de las cosas que nos cuesta hoy día es comprometernos con la obra. Gente que se comprometa con la obra cuesta encontrarla, cuesta. Sí, pero sin ningún compromiso, dicen todos, ¿verdad? Sí, pero sin ningún compromiso, como que fuera la venta de algo que estamos teniendo, ¿verdad? No, esa es la salvación del alma la que está en juego aquí, ¿no? Así que, hermanos, yo espero que esto les haya servido de algo a ustedes. Aprender del apóstol Pedro es importantísimo en esta situación, ¿no? Quieren ponerse de pie y terminamos con una oración, por favor. Padre, gracias por la vida del apóstol Pedro, porque podemos ver a través de la Escritura que él estaba conectado con Cristo, bien conectado, al punto que él sabía exactamente quién era Cristo. Sabía que en ningún otro podía encontrar lo que en Cristo había. Y ese privilegio lo tenemos nosotros hoy, porque Cristo sigue siendo el mismo. Y nosotros en Cristo podemos encontrar todo lo que los demás, que nadie en el mundo nos puede ofrecer, lo que Cristo ofrece. Te agradecemos el milagro de tener la palabra de Dios o una Biblia al alcance de nuestras manos, gratis. Gracias por ser tan bueno con nosotros que tu palabra puede llegar a nosotros claramente en nuestro idioma y nos da la oportunidad de escudriñarla. Y hay tantos métodos para profundizar en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a escudriñar más y más la Biblia para que te conozcamos más y más a ti y de esa manera entendamos cuál es la dirección que tú nos quieres dar en la vida. Gracias por también proveer el medio que es la oración. Antes, la gente para comunicarse contigo tenían que ofrecer un sacrificio en el templo y ocupar de un sacerdote que iba a matar el animal y así de esa manera iba a expiar el pecado de la persona, pero no borrarlo. Gracias porque a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, ahora nuestros pecados han sido perdonados. Y Romanos 5 dice que por eso tenemos nosotros entrada al trono de tu gracia y podemos orar directamente y hablar contigo directamente sin intermediarios. Gracias por darnos la oportunidad de hablar contigo todo el tiempo. En donde quiera que estemos, nosotros podemos hablar contigo y tú nos oyes. Así como hablamos entre nosotros mismos, podemos hablar contigo. Qué bendición es tener la conexión contigo a través de la palabra y la conexión contigo a través de la oración. Gracias por darnos una iglesia también donde podemos comprometernos con la obra y podemos servirte y podemos estimularnos unos con los otros y expander el reino de los cielos en este lugar. Ayúdanos, Dios, ahorita que vienen estas temporadas cuando mucha gente hay necesitada, quizás en la cena de Thanksgiving y quizás en el tiempo de Navidad. Ayúdanos para que como iglesia nosotros podamos, aunque sea una vez al año, hacer algo. Agradezco que nos dirijas en todo lo que hacemos. Pedimos, Señor, por los misioneros que tenemos en México, en Baja California y en Chiapas. Y pedimos por la obra que se está iniciando en El Salvador, que legalmente ya se ha establecido, y la convención que está llegando para allá a abrir nuevas iglesias. Oramos por esa brecha que están abriendo en Honduras, en esa parte donde hay mucha necesidad del evangelio. Y Señor,
La convención a la que estamos afiliados nos enseña esos campos, ese terreno, esos lugares donde se necesita llegar con tu palabra, pero antes mostrar el amor que tú tienes para la humanidad. Gracias, Señor, por ayudarnos a ser parte de algo. Comenzando en este lugar, ayúdanos a crecer conforme a tu voluntad divina. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que haces. Y esta semana que viene pedimos tu bendición, Señor. Ayúdanos para crecer en gracia, que nosotros seamos personas bien escuchadas y bien entendidas por los demás, ya sea nuestro patrón o sean nuestros empleados, ya sea en la tienda donde andamos o en el parque o en la escuela, que nosotros reflejemos que somos hijos tuyos y que la luz de Cristo brilla en nuestra vida. Ayúdanos a ser la sal de la tierra. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares y por favor protege a nuestros hijos en las escuelas y protege a nosotros en los trabajos, cada uno en sus ocupaciones. Señor, ten misericordia de nosotros. Tratamiento, el proceso que estamos llevando con hermana Nati, pedimos también que tú nos dirijas. Ayúdale al hermano Josué en este procedimiento. Ayúdale las funerarias y todo lo que tenga que hacerse para que hasta que mi hermana Nati esté en Guatemala. Lo ponemos en tus manos, Señor. Dirígenos en todo lo que hacemos y ayúdanos para que siempre estemos unidos como una familia que somos. Gracias, Dios amado. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.